Estudio Juventud. Semana del 14 al 20 de abril de 2025. Tema: carácter ejemplar de quienes enseñan y corrigen en el pueblo de Dios. Lectura bíblica, 1 a los Corintios 4, 14 al 18. Introducción: en la Iglesia de Cristo, la enseñanza y la corrección son ministerios de vital importancia para la edificación espiritual del pueblo de Dios. Aquellos que ejercen esta función, ya sea como pastores, maestros o líderes espirituales, tienen una responsabilidad inmensa. No solo deben transmitir la verdad de la palabra de Dios, sino también vivirla de manera ejemplar. El carácter de los que enseñan y corrigen es fundamental para garantizar que el mensaje de Cristo sea llevado con integridad y que el pueblo de Dios reciba no solo enseñanza, sino también un modelo a seguir. El apóstol Pablo, en sus cartas, nos señala que aquellos que enseñan deben ser ejemplos en la vida cristiana, mostrando en su conducta lo que predican. No se trata solo de palabras, sino de una vida transformada por el Evangelio. El maestro o el líder debe ser una persona que refleje la humildad, la rectitud y la santidad de Dios, de modo que su testimonio respalde su enseñanza. La corrección, que es necesaria dentro del cuerpo de Cristo, debe ser hecha con amor y con la intención de restaurar, no de condenar. El carácter ejemplar no es una opción, sino un requisito esencial para aquellos que están encargados de guiar al pueblo de Dios. Cuando los creyentes ven en sus líderes una vida que sigue los principios del Evangelio, esto les inspira a vivir de manera semejante. Además, el carácter ejemplar en los maestros y líderes de la Iglesia garantiza que su mensaje sea recibido con confianza, porque el pueblo puede ver la congruencia entre lo que se enseña y la vida que se vive. Llamados a ser modelos de la enseñanza cristiana. Los líderes espirituales no solo deben enseñar la verdad de la palabra de Dios, sino vivirla. Su vida debe reflejar los principios que transmiten, sirviendo como ejemplos de lo que significa seguir a Cristo. La enseñanza debe ir acompañada de un carácter íntegro, porque lo que se predica no tiene poder si no es respaldado por la vida del predicador. 1 a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 2. La humildad como fundamentación del liderazgo espiritual. Un líder en la Iglesia de Cristo debe caracterizarse por la humildad, pues el Evangelio llama a servir y no a ser servido. La arrogancia y el orgullo son contrarios a los principios del reino de Dios. Los que enseñan deben ser humildes, reconociendo que su conocimiento no viene de sí mismos, sino de la revelación de Dios. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 3. El amor debe ser la motivación para enseñar y corregir. El amor es el motor de todo ministerio, especialmente en la enseñanza y corrección. El apóstol Pablo afirma que aunque tengamos conocimiento, si no lo hacemos con amor, todo es en vano. El amor es lo que convierte la corrección en restauración y la enseñanza en un acto de edificación. 1 a los Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. 4. El carácter de integridad, vivir lo que se enseña. Los líderes espirituales deben ser personas de integridad, cuya vida refleje lo que predican. No se puede enseñar con autoridad lo que no se vive. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es fundamental para ganar la confianza de la Iglesia y para dar un buen testimonio del Evangelio. 1 a Timoteo 4:12, pero tú, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. 5. Paciencia y templanza en la corrección. En el ministerio de corrección, los líderes deben ser pacientes y templados. La corrección no debe ser impulsiva ni desmedida, sino guiada por el amor y la comprensión. Es necesario tener paciencia, sabiendo que la transformación en la vida de los creyentes toma tiempo. 2 Timoteo 2:24, y los siervos del Señor no deben ser contenciosos, sino amables para con todos, aptos para enseñar, sufridos. 6. Disposición a la corrección y el aprendizaje continuo. Los que enseñan en la Iglesia deben ser los primeros en estar dispuestos a recibir corrección. El líder cristiano nunca debe creerse por encima de la corrección, sino que debe reconocer su humanidad y su constante necesidad de crecimiento en el conocimiento y la santidad. Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. 7. La seriedad de la responsabilidad en la enseñanza y corrección.
La enseñanza y corrección en la iglesia son responsabilidades muy serias, ya que afectan el bienestar espiritual de todo el cuerpo de Cristo. Los líderes deben ser conscientes de que serán responsables ante Dios por cómo manejan estos aspectos, y deben enseñar con temor y temblor, buscando siempre glorificar a Dios y edificar al pueblo. Santiago 3:1, Hermanos míos, no seáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Conclusión, el carácter ejemplar de quienes enseñan y corrigen en el pueblo de Dios es esencial para la salud espiritual de la iglesia. Los líderes deben ser modelos de humildad, amor, integridad y paciencia, y su vida debe ser un reflejo claro de los principios que predican. La corrección debe ser dada con el deseo de restaurar, y la enseñanza debe ser guiada por la seriedad y el compromiso con la verdad. De esta manera, aquellos que enseñan no solo formarán a otros en la fe, sino que también se convertirán en ejemplos vivientes de la gracia de Dios, conduciendo al pueblo de Dios hacia una vida más plena y fiel a su voluntad. Primer título. Amonestación a estimar a quienes nos sembraron el Evangelio. Versículos 14 y 15. Léase, 1 Corintios 3:6, Hebreos 13:17. Introducción. La enseñanza y predicación del Evangelio han sido instrumentos divinos para que el mensaje de salvación llegue a nuestras vidas. A través de la predicación de la palabra, otros han sembrado en nosotros la semilla del Evangelio, y por medio de esa semilla, hemos experimentado la transformación espiritual que solo el poder de Dios puede dar. Es fundamental reconocer que el Evangelio no llega de manera aislada, sino que es transmitido a través de personas que, por gracia de Dios, se convierten en instrumentos de su voluntad para darnos la oportunidad de conocer la verdad que nos lleva a la salvación. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, enfatiza la importancia de valorar y reconocer el trabajo de aquellos que nos han predicado el Evangelio. A través de su dedicación, sacrificio y obediencia a la llamada de Dios, muchos han sido alcanzados por la luz del Evangelio, y nuestras vidas han sido marcadas por su influencia. No solo debemos ser agradecidos, sino también estar dispuestos a seguir el ejemplo de aquellos que, con amor y fidelidad, nos guiaron en el camino de la fe. A veces, puede ser fácil olvidarnos de aquellos que sembraron la palabra en nuestras vidas, o incluso dar por sentado su sacrificio. Sin embargo, la Escritura nos llama a recordar y estimar a aquellos que nos predican y nos enseñan, no solo por el beneficio que nos brindan, sino también por el honor que se les debe por su servicio a Dios y a la Iglesia. Esta amonestación no es solo un llamado a reconocer el trabajo de los siervos de Dios, sino también a imitar su fe, dedicación y amor por la obra de Cristo. Así como en un campo de cultivo, cada semilla sembrada tiene un impacto, de igual manera cada predicador, maestro o evangelista que siembra la palabra en nuestros corazones tiene un papel esencial en nuestro crecimiento espiritual. 1. Reconocer el sacrificio de los siervos de Dios. Aquellos que nos han predicado el Evangelio han hecho un sacrificio al entregarse a la obra de Dios. Muchos de ellos han tenido que abandonar sus propias comodidades, enfrentar persecuciones, y poner en riesgo su bienestar por la causa de Cristo. Por tanto, debemos estimarles y valorarles por su dedicación al Señor y a su obra. San Juan 20:29, y bienaventurados los que sin ver han creído. 2. El predicador es instrumento de Dios para la salvación, el Evangelio es la herramienta poderosa que salva, y aquellos que lo predican son instrumentos en las manos de Dios. Reconocer a quienes nos predican es también reconocer que Dios los ha usado para traernos a la fe y la salvación. Sin su obediencia, es posible que no hubiéramos escuchado el mensaje transformador del Evangelio. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 3. Valorando el trabajo espiritual de quienes nos enseñan. No solo debemos valorar a quienes predican el Evangelio en su fase inicial, sino también a aquellos que continúan alimentando nuestra fe a través de la enseñanza. Los pastores, maestros y líderes espirituales que nos discipulan tienen un papel crucial en nuestro crecimiento, y debemos darles el honor y el respeto que merecen por su labor. 1 Timoteo 5:18, el obrero es digno de su salario. 4. Imitar la fe y el testimonio de quienes nos predican. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a imitar su fe y su manera de vivir. Aquellos que nos predican y enseñan el Evangelio deben ser ejemplos de lo que significa vivir para Cristo. Al estimar su ejemplo, estamos llamados a seguir sus pasos en obediencia y fidelidad al Señor. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo. 5. El gozo de ver los frutos de la obra de Dios. El reconocimiento y la estima hacia aquellos que nos sembraron el Evangelio también viene del gozo de ver los frutos de su trabajo. Cuando somos transformados por el Evangelio y crecemos en el Señor, esa es la recompensa de aquellos que sembraron la semilla en nosotros. Ellos se regocijan al ver cómo Dios produce frutos en nuestras vidas. Segunda a los Corintios 7:4, y en esto se goza mi corazón, que hallaron que mi gozo es el vuestro. 6. El reconocimiento de la autoridad espiritual de los líderes. El reconocimiento de aquellos que nos han predicado y enseñado está relacionado con el respeto a su autoridad espiritual. En la Iglesia, Dios ha establecido diferentes roles y ministerios, y debemos reconocer la autoridad espiritual de quienes nos guían en la fe. Este respeto honra a Dios, quien ha puesto a estos siervos en esos lugares de liderazgo. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. 7. La recompensa celestial para quienes nos sembraron el Evangelio. Finalmente, debemos reconocer que aquellos que nos predican y enseñan el Evangelio recibirán una recompensa eterna de parte de Dios. No solo serán recompensados por el trabajo realizado aquí en la tierra, sino también por su fidelidad en el cumplimiento de la Gran Comisión. Nuestra gratitud hacia ellos debe ir acompañada de oraciones para que Dios les bendiga y continúe usándolos para su gloria. San Mateo 10:42, y cualquiera que dé a beber un vaso de agua fría a uno de estos pequeños solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Conclusión, el llamado a estimar a quienes nos sembraron el Evangelio es una expresión de gratitud y respeto hacia aquellos que, en obediencia a Dios, nos han guiado al conocimiento de la verdad. Reconocer su sacrificio, su esfuerzo y su testimonio nos ayuda a valorar la obra que realizan y nos motiva a seguir sus ejemplos. A través de su dedicación, muchos han sido transformados, y debemos agradecer a Dios por estos instrumentos de su gracia. Además, al honrarlos, también honramos a Dios, quien ha dispuesto que el Evangelio se predique y se enseñe para la edificación de su pueblo. La recompensa de aquellos que nos han servido fielmente estará en los cielos, y nosotros, como Iglesia, debemos orar y respaldar su labor con corazones agradecidos. Segundo título. Recordar e imitar el ejemplar proceder de los siervos de Dios. Versículos 16 y 17. Léase, Filipenses 3:17, Primera a los Corintios 11:1. Introducción. La Biblia nos enseña que la vida y el testimonio de los siervos de Dios no solo deben ser recordados con gratitud, sino también imitados con el fin de seguir fielmente la senda que nos lleva a Cristo. A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto cómo hombres y mujeres de Dios, con su fidelidad, dedicación y entrega, han dejado una huella profunda en la obra de Dios. Dios ha establecido que en la Iglesia haya líderes y pastores que, al ser guiados por su Espíritu, modelan lo que significa vivir una vida conforme a su voluntad. A través de sus enseñanzas, sus actitudes y sus acciones, nos muestran lo que es vivir en obediencia a Dios, predicar su palabra con valentía y vivir con integridad. Estos siervos de Dios no son perfectos, pero su caminar de fe nos sirve como ejemplo, como un reflejo de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que se entrega completamente a Él. Es importante recordar que la enseñanza de los apóstoles y de los siervos de Dios que nos han precedido no debe ser vista como una simple admiración superficial, sino como un modelo a seguir. El apóstol Pablo, por ejemplo, exhortó a los creyentes a imitar su fe y su manera de vivir, y este principio sigue siendo válido hoy. Recordar sus vidas y proceder es más que simplemente recordar sus obras, es apropiarnos de su ejemplo de fe, obediencia, sacrificio y amor por la obra de Dios. 1. Recordar a los siervos de Dios como ejemplos de fe firme. El primer paso para imitar a los siervos de Dios es recordar su fe firme en medio de las pruebas. Muchos de ellos enfrentaron dificultades, persecuciones y sufrimientos, pero se mantuvieron firmes en su confianza en el Señor. Al recordar su fe, somos inspirados a seguir su ejemplo, fortaleciéndonos en la fe y en la esperanza de la gloria venidera. Hebreos 13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el fin de su conducta, e imitad su fe. 2. Imitar su humildad y espíritu de servicio. Los siervos de Dios han mostrado, a lo largo de la historia, una humildad admirable al servir en los más diversos contextos. Su vida fue un testimonio de sacrificio,
poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Como cristianos, debemos aprender a servir a los demás con el mismo amor desinteresado. San Mateo 20, 27 y 28, el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo, y el que quiera ser el mayor, será vuestro siervo. 3. Seguir su ejemplo de obediencia radical a Dios. Los siervos de Dios siempre han sido un ejemplo de obediencia radical a la voluntad de Dios. Aunque sus llamados muchas veces implicaban sacrificios personales, obedecieron sin dudar. Este es un aspecto crucial en la vida cristiana, seguir el llamado de Dios sin mirar atrás. San Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. 4. Aprender de su constancia en la oración. La vida de los siervos de Dios siempre estuvo marcada por una dependencia continua de la oración. Ellos entendieron que, sin la fuerza divina que proviene de una vida de oración, su ministerio y testimonio no tendrían ningún impacto eterno. Su constancia en la oración nos llama a cultivar una relación íntima con el Señor. Primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. 5. Imitar su valentía al testificar del Evangelio. Los siervos de Dios a lo largo de la historia fueron valientes al predicar la verdad del Evangelio, incluso en medio de oposición, persecución y sufrimiento. Su valentía al hablar de Cristo sin temor es un ejemplo para nosotros hoy, especialmente en una sociedad que a menudo rechaza el mensaje de la cruz. Segunda a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 6. Imitar su amor incondicional por la Iglesia. Los siervos de Dios han mostrado un amor sacrificial por la Iglesia de Cristo, cuidando, enseñando y guiando a los creyentes en su fe. Este amor no solo es para aquellos que nos rodean, sino también para la comunidad de fe, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Primera de Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. 7. Valorando su testimonio de perseverancia en la fe. A lo largo de sus vidas, los siervos de Dios han demostrado una increíble perseverancia en la fe, sin importar los obstáculos. Esta perseverancia es un testimonio poderoso de que, con la gracia de Dios, podemos seguir adelante, sin rendirnos, hasta el final. San Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Conclusión. Recordar e imitar el proceder ejemplar de los siervos de Dios es un llamado a vivir una vida que refleje la obediencia, el amor, la humildad y la valentía que ellos demostraron en su caminar con el Señor. A través de sus ejemplos, somos desafiados a vivir con una fe firme, a servir a los demás con un corazón humilde, y a mantenernos firmes en la oración y en el testimonio del Evangelio. Su vida es un testimonio de lo que Dios puede hacer en un ser humano que se entrega completamente a Él, y al seguir su ejemplo, no solo honramos su legado, sino que seguimos creciendo en nuestra relación con Cristo y en nuestra responsabilidad dentro de su Iglesia. Tercer título. Necesaria presencia del apóstol para corregir el orgullo de sus hermanos. Versículo 18. Léase, Proverbios 16:18, segunda a los Corintios 10:1 y 2. Introducción. En los primeros tiempos de la Iglesia, el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a este problema en varias congregaciones. Con gran amor y autoridad, él se levantaba para corregir y exhortar a aquellos que caían en el error de la soberbia, para que su caminar con Cristo no fuera contaminado por actitudes que impedían la edificación de la Iglesia. El apóstol entendía que la corrección, aunque a menudo difícil de recibir, era absolutamente necesaria para el bienestar espiritual de la comunidad. La presencia del apóstol no era solo para predicar el Evangelio y fundar iglesias, sino también para velar por la pureza doctrinal y el carácter moral de los creyentes. Cuando el orgullo amenazaba el crecimiento y la unidad de la Iglesia, era necesario que alguien con autoridad en Cristo interviniera para restaurar la humildad y la correcta visión del Evangelio. Esta corrección no solo era un acto de disciplina, sino también un acto de amor, buscando la restauración y el bienestar espiritual de los hermanos. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe estar dispuesta a recibir la corrección, entendiendo que el verdadero amor y la fidelidad a la obra de Dios a menudo requieren enfrentar las actitudes de orgullo que surgen en el corazón humano. El apóstol, al igual que los líderes espirituales en la Iglesia de hoy, debe ser un canal de la corrección divina, buscando siempre la restauración de los creyentes hacia una vida más santa, humilde y dependiente de Dios. 1. La corrupción del orgullo en el corazón humano.
El orgullo es la raíz de muchos pecados. En las Escrituras, encontramos que el orgullo aleja al creyente de la humildad y de una correcta relación con Dios. Este pecado puede provocar que el individuo se crea superior a otros, incluso dentro de la iglesia, lo que afecta gravemente la unidad del cuerpo de Cristo. San Lucas 14:11, porque todos los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. 2. El orgullo se interpone en la unidad del cuerpo de Cristo. El orgullo es una de las principales causas de división en la Iglesia. Cuando los creyentes se sienten superiores o exclusivos, generan divisiones que afectan la comunión y la unidad en el cuerpo de Cristo. El apóstol, con autoridad, corrige estos comportamientos para restaurar la unidad y mantener el propósito común de glorificar a Dios. Primera a los Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 3. La necesidad de la corrección para restaurar el corazón humilde. El apóstol Pablo corregía a los hermanos con el fin de restaurarles un corazón humilde, libre de cualquier forma de vanidad o autosuficiencia. La corrección del orgullo es necesaria para que el creyente vuelva a depender de la gracia de Dios y se sujete a su voluntad, sabiendo que todo lo que tiene proviene de Él. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 4. El apóstol actúa como canal de restauración espiritual. En muchas ocasiones, el apóstol se presentaba como un canal de restauración para aquellos que caían en el pecado del orgullo. Él no solo denunciaba el pecado, sino que también buscaba que los creyentes fueran restaurados a su posición correcta en Cristo, recordándoles el propósito y la misión de la Iglesia. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 5. El apóstol enseña el verdadero concepto de grandeza en el reino de Dios. El orgullo humano tiene una idea distorsionada de la grandeza, buscando reconocimiento y poder. Sin embargo, el apóstol enseñaba que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y en el servicio a los demás. El ejemplo de Cristo es la norma por la cual los creyentes deben medir su vida. San Mateo 23:11, mas el mayor de vosotros será vuestro siervo. 6. El orgullo impide una vida de plenitud en Cristo. El orgullo bloquea la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el corazón se llena de orgullo, se cierra a la enseñanza de la palabra de Dios, lo que impide que el creyente viva una vida plena en Cristo. La corrección apostólica tiene como objetivo abrir de nuevo el corazón del creyente a la gracia de Dios. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 7. La autoridad del apóstol en la corrección es para el bien de la Iglesia. El apóstol no actuaba de manera autoritaria por mera imposición, sino con el deseo sincero de que la Iglesia fuera edificada y que los creyentes crecieran en su fe. La corrección del apóstol tenía como propósito restaurar el orden y la pureza en la Iglesia, para que la obra de Dios siguiera avanzando sin obstáculos. Colosenses 3:25, en esto tened entendido, que el que obra injustamente, recibirá la injusticia que hiciere, y no hay acepción de personas. Conclusión. La corrección del orgullo es un acto de amor y restauración que beneficia tanto al creyente como a la Iglesia en general. La presencia del apóstol, y la corrección que él llevaba a cabo, era fundamental para mantener la pureza, la unidad y la humildad en la Iglesia. El apóstol Pablo, al igual que los líderes espirituales de hoy, actuaban no solo como guardianes de la doctrina, sino también como guías en la corrección de las actitudes que entorpecen el caminar cristiano. Al seguir el ejemplo de los apóstoles, podemos aprender a recibir y dar corrección con un espíritu humilde y dispuesto, sabiendo que la corrección, siempre hecha con amor, nos conduce a una vida más plena en Cristo y a una iglesia más unida en la fe. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP.
Gracia,